Bien, vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a funciones lineales, ¿sí? Ya. Las funciones lineales tienen la forma eh, f de x igual mx más b, ¿sí? Recordemos que f de x es igual a y, ¿verdad? Es decir, y igual mx más b, donde su gráfica representa una recta, ¿sí? En la que m es lo que se llama pendiente de la recta, ¿sí? M es la pendiente de la recta, ¿sí? Que es una medida de inclinación de la recta. Es decir, pongamos que esta es la recta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la pendiente lo que me indica es la medida de inclinación, ¿sí? ¿Qué tan inclinada está la recta respecto al eje X? ¿Sí? ¿Qué tan inclinada está la recta respecto al eje X? ¿Sí? ¿Ok? Eso me quiere decir la pendiente de la recta. ¿Sí? Bueno, este concepto para algunos no es nuevo, ¿sí? Son conceptos que se dan en el colegio, entonces tampoco es algo nuevo conocer una función lineal, ¿sí? B, ¿qué me representa en cambio? B es el intersecto con el eje Y, es la intersección de la recta con el eje Y, es decir, con el eje vertical, ¿sí? Recordemos algo muy importante para graficar más que todo una función lineal. Basta con tener dos puntos de ella, ¿sí? Solamente con dos puntos me basta y sola para graficar una recta, ¿sí? ¿Ok? Una vez obtenidos los puntos, trazo un segmento que los una y con eso grafico la recta, ¿sí? ¿Ok? No, no es necesario sacar 3 puntos, 5, 20 puntos, no, solamente con dos puntos basta y sobra y trazo una línea que los una y ya está graficada la recta, ¿sí? Se sugiere que estos dos puntos sean las intersecciones con los ejes coordenados, es decir, eh, se puede hacer una tablita de x y de y igual f de x, ¿sí? Aquí tenía un punto con x, cuando x igual 0, si x igual 0, ¿qué me queda? Y me queda b, ¿verdad? El intersecto con el eje y. Y también el otro punto sería cuando y igual 0. Cuando y igual 0 tendría un valor en x, ¿sí? Entonces, esos dos puntos son los que se sugiere que se tengan para graficar la recta, ¿sí? Es decir, eh, el punto x, 0 y el punto 0, b, es decir, f de 0, ¿sí? Bien, por ejemplo, vamos a graficar la siguiente función, 2x más 3, ¿sí? Entonces aquí tengo mi plano cartesiano, eje y, eje x, ¿sí? Y lo que voy a hacer es esto que está aquí. Ya de entrada, jóvenes, de entrada ya tengo un punto, que es el punto de corte con el eje Y, es decir, tengo este parámetro B, la intersección con el eje Y. Entonces, si yo hago aquí una pequeña tablita para tener dos puntos de la recta y poder graficarla, entonces el punto de intersección de la recta con el eje Y sería el punto 0 en X, 3 en Y, ¿verdad? Ahora ahora a calcular cuánto vale X cuando corta en el eje X, o sea, en qué punto corta el eje X, ¿sí? Es decir, cuando Y es 0, ¿sí? Entonces, si Y es 0, ¿qué me quiere decir? Recordemos que Y es f de X, ¿ok? Entonces, f de X es igual a 2X más 3. Entonces, si esto es 0, me queda que 2X más 3 es 0, y despejo X me quedaría menos 3 medios, ¿verdad? Menos 3 medios. 3 medios, ¿cuánto es? 1.5. Negativo sería menos 1.5, más o menos por aquí quedaría.
aquí tendría menos 3 medios, ¿sí? Entonces aquí ya tengo el punto con el que cortan el eje X y acá el punto en el que cortan el eje Y. Ese aquí tengo el punto Y igual 3, ¿sí? Entonces aquí también es un punto de la recta, un punto por el cual pasa la recta, ¿sí? Entonces ya tengo, fíjense, los dos puntos o las dos intersecciones de la recta con los ejes coordenados, ¿sí? Es decir, estos dos puntos que tengo son los puntos 0,3 y el punto menos 3 medios, 0, ¿sí? Aquí tengo los dos puntos, ¿sí? Dos puntos de la recta. Entonces, cuando lo grafico, fíjense, la recta justamente tiene que pasar por estos dos puntos, ¿sí? Porque son dos puntos de ella, ¿sí? No son los dos únicos dos, no son los dos únicos, no. Tiene infinitos puntos, pero como ya les dije, con dos puntos me basta y sobra para poder graficar la función, es decir, la recta, ¿sí? La función lineal, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, en este ejemplo lo que podemos observar es lo siguiente. Podemos observar que la función es inyectiva, ¿sí? Por el criterio de la recta horizontal es inyectiva. La función también es sobreyectiva. La función es estrictamente creciente, es decir, monótona creciente, pero sin embargo no es par ni es impar, ¿ok? Esta función, esta función, aquí vemos, no es par ni es impar, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Eh, aprovechando, aprovechando esta función que está graficada, ¿sí? Quiero que se den cuenta de algo, ¿sí? El valor, más que todo, el signo de la pendiente, ¿sí? El signo de la pendiente. Para este ejemplo, ¿sí? La pendiente, que es M, ¿sí? ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Qué valor tiene la pendiente con todo el signo? ¿Cuánto vale? Vale 2, porque la pendiente en una función lineal es el coeficiente de x. La pendiente es el coeficiente de x, ¿sí? Entonces la pendiente en este caso vale 2, ¿sí? Entonces, ¿qué signo tiene la pendiente? ¿De qué signo es la pendiente? Es positivo, ¿sí? Ok, entonces quiero que sepan algo, ¿sí? Toda recta, toda recta que es creciente, toda recta que es creciente, ¿sí? ¿Sí? Una función lineal, jóvenes, es monótona, ¿sí? Creciente o decreciente, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, toda recta que es monótona creciente tiene pendiente positiva, ¿sí? Toda recta que es monótona creciente tiene pendiente positiva. Repito, toda recta o toda función lineal que sea monótona creciente tiene pendiente positiva, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Esta función lineal, como ven, es monótona creciente, ¿sí? Porque va hacia la alza, se va hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes tienen alguna pregunta? Sí me escuchan, ¿verdad?
¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ¿está clara esta parte? Bueno, si no hay preguntas, continuemos entonces. Análisis de M y B, es decir, análisis dependiente e intersecto, ¿sí? Bien, veamos estos casos que están aquí, ¿sí? Ya. Si yo tengo la función lineal mx más b, entonces, ¿qué sucede? Fijémonos en estos dos casos, ¿sí? Bueno, aquí pongamos el caso 1, caso 2. ¿Qué pueden observar o qué se puede observar en los casos 1 y 2? ¿Qué se puede observar en los casos 1 y 2? Estas dos rectas, si se dan cuenta, son monótonas crecientes, ¿verdad? Estas dos rectas son monótonas crecientes o estrictamente crecientes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Entonces, recordemos, si son estrictamente crecientes, su pendiente, ¿qué signo toma? Toma signo positivo, ¿sí? positivo. Entonces, como podemos aquí observar, fíjense, tenemos pendiente, para este caso 1, pendiente signo positivo. Y también, bueno, para este ejemplo tenemos qué cosa, intercepto con el eje Y está del lado positivo, ¿sí? Porque está en el eje Y positivo, este es el positivo, ¿sí? Acá, para este caso, fíjense, también tenemos pendiente positiva porque la función es monótona creciente, pero el intersecto en este caso con el eje Y es negativo, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Si el intersecto con el eje Y es positivo, la recta se la ve por, hablando no en lenguaje matemático, sino común, se la ve como quien dice más arriba, ¿sí? Si el intersecto con el eje Y es negativo, la recta es como que se corre hacia abajo, ¿sí? Conclusión, ¿para qué me sirve más que todo el intersecto con el eje Y? Me sirve para desplazar verticalmente a la recta. Me sirve más que todo para desplazar verticalmente a una recta, ¿sí? Que eso se lo verá, bueno, en el tema de técnicas de graficación de funciones, ¿sí? Entonces, pero bueno, eh, ¿cómo actúa este valor de B, el intersecto? Bueno, de esta forma, ¿sí? Si yo tengo una recta que pasa por el origen, vamos aquí a suponer que pasa por el origen, ¿ya? Entonces, si yo le sumo, ¿sí? Cuando la recta pasa por el origen, me queda f de x igual a mx, ¿sí? Si yo le sumo a esto, si yo le sumo b, la recta, ¿qué pasa? Sube, ¿ok? Sube. ¿Sí ven? Es como que se me desplaza hacia arriba, ¿sí? Pero si yo en cambio, vamos aquí a ponerlo con otro color, pongámosle color verde, verde esperanza. Si yo en cambio en vez de sumar, le resto b, esta recta que pasa por el origen es como que se corre hacia abajo, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que hace el intersecto con el eje Y, el valor de B. Lo único que, o sea, se la usa bastante para hacer desplazamientos, ¿sí? Desplazamientos verticales, ¿ok? ¿Sí? Si es positivo, positivo, ¿sí? Desplazamiento hacia arriba. Si es negativo, desplazamiento hacia abajo, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Sigamos, vamos ahora con el caso 3 y con el caso 4, ¿sí? Bien.
En ambos casos, en 3 y en 4, ¿sí? ¿Qué podemos aquí observar? Podemos observar que la función es monótona decreciente, ¿ok? Monótona decreciente. Por lo tanto, toda recta que sea monótona decreciente tiene pendiente negativa. Toda recta que sea monótona decreciente tiene pendiente negativa. ¿Sí se dan cuenta? Pendientes negativas, ¿ok? ¿Sí? Asociemos lo creciente con positivo y lo decreciente con negativo, ¿sí? Por eso es que cuando la recta es creciente tiene pendiente positiva y cuando es decreciente tiene pendiente negativa, ¿sí? Bien, en el caso 3 tenemos intersecto con el eje Y positivo y en el caso 4 intersecto con el eje Y negativo, ¿sí? Como vimos en el caso anterior, en los dos casos anteriores, el intersecto con el eje vertical, es decir, el parámetro B, más que todo me sirve para desplazamientos verticales, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Bien. Ya que hemos hablado sobre el signo de la pendiente, ¿sí? Vamos a hablar ahora sobre, más que todo, el valor de la pendiente, ¿sí? O sea, ya sin importar tanto el signo, sino más que todo el valor de la pendiente, ¿sí? El valor, es decir, si la pendiente vale 2, si la pendiente vale 40, si la pendiente vale 0.1, etc. El valor de la pendiente, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ya, veamos estos dos casos que están aquí, ¿sí? Veamos estos dos casos que están aquí, ¿sí? Bien. Aquí tengo, fíjense, eh, una recta gráfica y acá tengo otra, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿qué me quiere decir este triángulo? Con un triangulito formado por dos puntos de la recta, un triángulo rectángulo, si aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto, ¿sí? Yo puedo calcular, sobre todo, más que todo, el valor de la pendiente, ¿sí? El signo de la pendiente, ¿cómo yo lo sé? El signo positivo si la recta es monótona creciente, negativo si la recta es monótona decreciente, ¿sí? Pero el valor se lo suele calcular a través de dos puntos de la recta y formando un triángulo rectángulo entre ellas, ¿sí? Entre esos dos puntos. Por ejemplo, vamos acá en el ejercicio anterior, ¿sí? Vamos acá en el ejercicio anterior. Fijémonos, yo sé aquí que la recta tiene pendiente 2 porque me dan la función, ya me dan la ecuación de la recta, ¿sí? La función de la recta, ¿sí? Pero si yo quiero calcular gráficamente la pendiente, ¿sí? Yo lo puedo hacer de esta forma. Tomo dos puntos de la recta, por ejemplo, estos dos puntos que aquí se calcularon para graficar la recta, y armo entre esos dos puntos lo que se conoce como un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tiene un lado horizontal y un lado vertical. Y sabemos que un lado horizontal y un lado vertical forman 90 grados, ¿sí? Cualquier lado que sea vertical y cualquier lado que sea horizontal forman siempre 90 grados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la pendiente, sí? Entonces, de este triángulo que se forma, tomo el lado vertical que se suele llamar delta y también el lado horizontal que se suele llamar delta X, ¿sí? Entonces, la pendiente queda de esta forma, delta Y sobre delta X, ¿ok? Lado vertical, lo mido, ¿sí? Para este ejemplo, como la recta es creciente, ya sé que la pendiente toma valor positivo, perdón, toma signo positivo, ¿sí? Toma signo positivo. Entonces aquí yo puedo ponerle m igual más, o sea, ya colocándole ya el signo para ya poner la pendiente con todo el signo, ¿sí? Bien, entonces, lado horizontal, de aquí para acá, ¿cuánto mide? 3, ¿verdad? De aquí a acá tengo 3, en vertical, disculpen, en vertical. De aquí a acá tengo 3, ¿sí? 3 en vertical y en
Horizontal, ¿cuánto tengo? Ustedes dirán, bueno, tengo menos 3 medios, pero no. Ya el signo ya aquí no tengo que considerarlo, porque ya lo estoy considerando de acuerdo a cómo la recta, ¿sí?, es creciente. Entonces, de aquí para acá, ¿cuánto tengo de distancia? O sea, el lado horizontal, 3 medios, ¿sí? 3 medios. Entonces, tengo 3 sobre 3 medios. ¿Cuánto es eso? Me da 2, ¿sí? Entonces, m me queda 2, tal como aquí está, ¿sí ven? El valor de m, ¿sí? Entonces, gráficamente, esa es la manera, una de las maneras que se suele utilizar para encontrar el valor de la pendiente de una recta, ¿sí? Pues esto más que todo se lo utiliza cuando me dan la gráfica y me piden, bueno, encuentre la función de la recta, ¿sí? Encuentre la función lineal, ¿ok? Para estos casos es más útil, ¿sí? Lo que estamos aquí es más que todo comprobando que la pendiente efectivamente es 2 y es positivo, ¿sí? El signo lo obtengo de el hecho de que la función sea creciente o decreciente, ¿sí? Si la función es creciente, pendiente positiva. Si la función es decreciente, pendiente negativa. Y el valor lo obtengo, como ya les indiqué, tomando dos puntos de la recta y formando un triángulo rectángulo entre ellas y dividiendo lado vertical sobre lado horizontal, ¿sí? Ya haremos ejercicios al respecto para que tengamos más claro este tema, ¿sí? Bien, continuemos. Bien, entonces, sigamos, volvamos al tema de que estamos. Vamos a analizar estas dos pendientes, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca de estas dos pendientes con respecto al signo? ¿Las pendientes son positivas o negativas? Positivas. Son positivas porque ambas rectas son crecientes, ¿verdad? Ambas Sí. están yendo hacia la alza, ¿verdad? Van hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? Ahora, veamos respecto a su valor. Aquí que tengo, la pendiente de esta recta M1, ¿sí? Se dibuja este pequeño triángulo rectángulo entre estos dos puntos porque para representar que esto es la pendiente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la recta es más inclinada, cuando tengo que una recta es más inclinada, ¿sí? Su pendiente toma un valor muy alto, ¿sí? Cuando una recta es más inclinada o es más empinada, su valor de pendiente es alto, ¿sí? Toma un valor de pendiente alto. ¿Qué quiero con esto decir? Que cuando la recta es más vertical, o sea, tiende a ser más vertical, el valor de la pendiente aumenta, ¿sí? Se torna más alto, ¿ok? Eso lo hemos experimentado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, subimos escaleras, ¿sí? Cuando subimos escaleras, cuando subimos, por ejemplo, un cerro, ¿sí? Cuando se nos hace difícil subir un cerro o cuando nos cansamos más, cuando decimos que el cerro está muy inclinado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de manera inconsciente hemos allí estado trabajando con concepto de pendiente. Entonces, cuando tenemos una pendiente muy inclinada, la pendiente toma un valor más alto, ¿sí? El valor de la pendiente es más alto. Pero en cambio, cuando tenemos una recta, ¿sí? Más acostada, por así decirlo, cuando está más horizontal, ¿sí? Cuando está más horizontal, está más acostada, ¿sí? Entonces el valor de la pendiente, en cambio, es menor, ¿sí? Decrece. Entonces, cuando la recta es más vertical o es más inclinada, el valor de la pendiente aumenta, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo se mide el grado de inclinación de la recta? Es con respecto al eje horizontal, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo, ¿sí? Lo que se conoce como ángulo. Entonces, a mayor ángulo, tengo más pendiente. A menor ángulo, tengo menos pendiente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de aquí se puede decir lo siguiente. De aquí se puede decir
lo siguiente, que esta pendiente, la pendiente M1, tiene mayor valor que la pendiente M2, ¿sí? M1 es mayor que M2. ¿Por qué? Porque aquí la recta es más empinada que la recta que está acá. Es decir, la pendiente de esta recta es mayor que la pendiente de esta otra recta que está acá. Por eso es que la pendiente, como ya se indicó al principio, ¿qué mide? Mide el grado de inclinación de la recta. La recta, mientras más inclinada esté, tiene mayor pendiente, ¿sí? Y mientras más acostada esté, tiene menor pendiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por poner un ejemplo, si aquí me dicen, bueno, asocie el valor de las pendientes con estos dos números. Por ejemplo, 20 y acá me dan el número 2, ¿sí? ¿Cuál de estos dos valores tomaría M1? Si me piden, asocien el valor de estas dos pendientes con estos dos números, ¿sí? ¿Cuál de estos dos valores yo le podría asignar a M1 y 20. cuál sería para M2? M1 sería 20, claro, pues M1 es 20 y a M2 yo le podría asignar el valor de 2. ¿Por qué? Porque la pendiente M1 tiene que ser de mayor valor, ya que está más inclinada, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Entonces, resumiendo, ¿sí? Con respecto a la pendiente, el signo, ¿de dónde lo obtengo? El signo de la pendiente, ¿de dónde lo saco? Lo saco de observar si la gráfica, si la función es monótona creciente o decreciente, ¿sí? Y el valor de la pendiente, ¿sí? Lo obtengo de el grado de inclinación. Si es más empinada, toma un valor alto. Si es más acostada, toma un valor pequeño, ¿sí? O un valor no muy alto, ¿ok? Bien, continuemos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, graficar 4x menos 2. Y entonces para esto, recordemos eje X y acá tenemos eje Y, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que aquí tengo ya un punto, ¿verdad? Que es el intersecto con el eje Y, ¿verdad? ¿En qué punto intersecta con el eje Y? Intersecta el eje Y en menos 2. Entonces, por este punto Y igual menos 2 va a pasar la recta que tengo que graficar, ¿sí? Entonces aquí tengo, por ejemplo, si aquí hago una tablita, entonces cuando X es 0, Y vale menos 2, ¿sí? Que sería el intersecto con el eje Y. Ahora veamos cuando Y es 0, ¿cuánto vale X? ¿Sí? ¿Cuánto vale X? Entonces para eso hago que f de X sea 0. Recordemos que f de X es Y. Entonces 4x menos 2 es 0. Y de aquí despejo de X me queda un medio, ¿sí? Entonces, cuando X vale un medio, ¿sí? Y vale 0, ¿sí? Denme un segundo, por favor.
Mis jóvenes, sigamos. ¿Sí me escuchan? Jóvenes. Sí, profesor. Ya, listo, sigamos entonces. A ver, entonces nos quedamos en ya encontramos los dos puntos que me ayudan a graficar la recta. Ahora, entonces aquí tengo el intersecto con el eje Y, que ya me lo da de entrada aquí la función. Y acá tengo el intersecto con el eje X, ¿verdad? Que sería en X igual 1/2. Entonces, 1/2 es 0.5. Entonces, quedaría por aquí, ¿verdad? Entonces, por aquí también tiene que pasar la recta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los dos puntos que aquí se han elegido para graficar son los siguientes, ¿sí? El corte con el eje Y es el punto 0-2 y el corte con el eje X es 1/2,0, ¿sí? Esos son los dos puntos, ¿sí? Entonces, graficando, fíjense, ahí tenemos la recta que justamente pasa por esos dos puntos, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Por qué sale la recta de tipo monótona creciente? Porque la pendiente es positiva, ¿sí? Fíjense. Recta creciente, pendiente positiva, ¿sí? M es positivo, ¿sí? Corroborando que este valor de pendiente sea el correcto, ¿cómo le hacemos? Entonces, como ya se explicó, tomamos estos dos puntos por los cuales se grafican la recta. O sea, podemos elegir cualquier dos puntos que sea, cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Pero siempre hay que elegir dos puntos que sean fáciles de manipular, ¿sí? ¿Ok? No vamos a estar eligiendo cuando X vale 3.14, cuánto vale Y, cuando X vale menos 20.19,8, etcétera. No, pues, esos puntos no, son puntos que sean fáciles de manipular, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo estos dos puntos por donde pasa la recta y fíjense que aquí ya tengo, sí, se forma este triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, la pendiente vamos a corroborar que sea de este mismo valor, ¿sí? La pendiente, ¿cómo sería? Como ya sé que es positivo, entonces ya no le pongo signo porque ya sé que es positivo. Entonces sería raya de fracción arriba que va el lado vertical de este triángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el lado vertical de este triángulo? ¿Cuánto hay desde aquí hasta acá? Hay dos, ¿verdad? Dos. Tomamos ya números positivos, aquí dos. O sea, tomamos distancia más que todo, distancia. Sería aquí 2 y lado vertical 1/2. Entonces 2 sobre 1/2, ¿cuánto me queda? 4, ¿sí? Aquí está corroborado que el valor de la pendiente es 4, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes tienen alguna pregunta? Por favor, preguntas, inquietudes, dudas. ¿No hay preguntas? Pues sigamos entonces. Vamos a graficar ahora esta función con los 9 décimos de x más 3 medios, ¿sí? Bien. A ver, de entrada, ¿qué podemos decir de la función? De entrada, ¿qué se puede decir o cómo piensan que va a quedar la función? ¿Cómo va a quedar? ¿Va a quedar así creciente o decreciente?
Creciente. ¿Cómo dijo? No le escuché. Creciente. Creciente. ¿Por qué creciente? Porque el lado Y vale más 3 medios. No, joven, eso no me define que sea la función creciente o decreciente. A ver, ¿qué me indica que la función sea monótona creciente o monótona decreciente? Ah, entonces es el signo coeficiente de X. La pendiente, joven, la pendiente. Esta es la pendiente. Si la pendiente es negativa, entonces la función es monótona decreciente. Entonces la función de entrada me va a quedar así. ¿Ok? Va a quedar decreciente. Así no. ¿Ok? Ya, entonces ya sé cómo me va a quedar la función. Me va a quedar monótona decreciente, ¿sí? ¿Ok? ¿En qué punto intersecta el eje Y? En el punto 3 medios. Entonces ya tengo un punto de la función para graficar. Por ahora tengo un punto, ¿sí? Y aquí tengo X y aquí tengo Y. Entonces ese punto sería el punto 0 en X, 3 medios en Y, ya que este es el valor de B que me indica el intersecto con el eje Y. Ahora vamos a ver cuánto vale X si Y es 0. Es decir, el intersecto con el eje X, ¿sí? Aquí está intersecto con el eje Y y aquí intersecto con el eje X, ¿sí? Entonces hago que f de x sea 0 y tengo menos 9 décimos x más 3 medios igual 0, ¿sí? Entonces aquí me queda menos 9x más 15 igual 0 y despejo la x y me queda 15 novenos, que eso me da como resultado de 0 a 5, 5 tercios, ¿sí? 5 tercios, 5 tercios es 1 más 2 tercios y 2 tercios es 0.6 y pico, ¿sí? 0.666, etc., ¿sí? Entonces, X me quedaría 1.666, etc., ¿sí? Así estaríamos, ¿sí? 1.7, ya, redondeado 1.7. Y entonces ya tengo los dos puntos. Tengo un punto, 0,3 medios, y el otro punto sería, aquí estaría, ¿verdad? Aquí estaría de 5 tercios. 5 tercios, 0. 5 tercios, 0. ¿Sí? Aquí están los dos puntos, ¿sí? Para graficar la recta. Podemos Y, acá X. Entonces un punto, Y igual 3 medios. 3 medios es 1.5, entonces quedaría por aquí. Y el otro es 5 tercios, que es 1.7. Entonces aquí es 1.5, aquí es 1.75, 1.7 por aquí estaría más o menos. Entonces este es el punto 5x igual 5 tercios. ¿Sí? ¿Okay? Y la recta queda así graficada, ¿sí? Ahí está, ¿sí ven? Monótona decreciente, ¿ok? ¿Sí? La unión de estos dos puntos me confirma que la recta es monótona decreciente
Y también el signo de la pendiente. El signo de la pendiente me verifica también que la recta es monótona decreciente. ¿Ok? Bien. Bien. Corroboremos el valor de la pendiente. Corroboremos el valor que tiene la pendiente. ¿Sí? Entonces, m es igual a, como la función es monótona decreciente, ya sé que tiene signo menos, tarea de fracción, y aquí tomas todos los puntos por los cuales yo la grafiqué, y tenemos, aquí fíjense que se forma este triángulo rectángulo, tenemos aquí lado vertical, 3 medios, lado horizontal, 5 tercios, ¿sí? Entonces sería lado vertical, 3 medios, sobre el lado horizontal, 5 tercios, ¿sí? Esto me da igual a menos 9 décimos, ¿sí? Que tiene que coincidir justamente con este valor que está aquí, con el valor de la pendiente, ¿sí? Justamente este es el valor de la pendiente. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen preguntas? Bien, si no hay preguntas, continuemos entonces. Bien. Vamos allá del rango de esta función ahora, de la función f de x igual a x menos 3, donde x pertenece a este intervalo, ¿sí? Bien. Ya, entonces, ¿qué me quiere decir que x pertenece a ese intervalo? Me quiere decir que este es el dominio, ¿sí? Este es el dominio de la función f, ¿sí? Porque ya me están dando qué valores de x son los qué valores son los que va a tomar x, ¿sí? Aquí ya me están restringiendo el dominio, ¿sí? Ya no me están dando que son todos los valores, sino ya me lo están restringiendo, ¿ok? Entonces ya tengo un dominio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿para qué me sirve este dominio? Me va a servir para lo siguiente, ¿sí? Me puede servir para encontrar los dos puntos que yo necesito, ¿sí? O también, más que todo, para también calcular el rango, ¿sí? Ok. Dos maneras, dos maneras de calcular el rango, ¿sí? Vamos haciendo la forma, digámoslo así, un poquito más rápida, ¿sí? De esta manera. Entonces hacemos la tablita. Aquí tengo cuando x, y aquí tengo y, ¿sí? Entonces, así como el dominio tiene sus dos, para este caso tiene sus dos extremos, también nos tendrá el rango, ¿sí? El rango también lo va a tener. Entonces, ¿qué digo? Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Entonces, bueno, evalúo y digo, si x vale menos 1, entonces f de menos 1 quedaría 2 por menos 1, menos 3. ¿Y eso cuánto es? 2 por menos 1, menos 2, menos 3, me queda menos 5, ¿sí? Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 5.
Y ahora vamos cuando x vale 5, pero mucho ojo, el 5 no tenemos que incluirlo en el dominio, ¿sí? Por lo tanto, tampoco lo voy a incluir, no incluyo ese punto en el rango. Cuando x es 5, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuánto valdría y? O sea, aquí tomemos f de 5 y esto quedaría. Entonces tenemos f de 5, entonces evaluamos y eso me queda 2 por 5, 10 menos 3, me quedaría 7, ¿verdad? Entonces sería 2 por 5 menos 3 y esto me queda 7. Entonces cuando x es 5 y vale 7, ¿sí? Pero mucho ojo, esto de aquí no se incluye. Bien, entonces, así como tengo, si ven, así como tengo aquí los extremos en x, tendré también aquí los extremos en y, ¿verdad? Para este caso, ¿verdad? Por lo tanto, el rango quedaría de esta forma. El rango me quedaría de esta forma. Rango, la función sería, ¿el mínimo cuál es? Menos 5, ¿verdad? Menos 5, y el máximo que toma sería 7, pero sin incluir, ¿verdad? 7. Y ahí tengo el rango, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora, si yo también podría haber calculado el rango graficando la función, ¿sí? Graficando la función. Entonces, si yo grafico la función, tendría los puntos menos 1, menos 5, que sería por acá, menos 1, menos 5 por acá. Vamos a por acá, ¿sí? ¿Ok? X igual menos 1, Y igual menos 5. ¿Ya? Punto negro porque se incluye, ¿sí? Punto negro porque aquí tengo incluido menos 1. Acá tendría 5, x5, y7. x5, y equivale 7. Por acá quedaría esto. Bueno, después... Pero aquí tendríamos punto blanco, ¿sí? O punto vacío. ¿Por qué? Porque el 5 no se incluye. Entonces tengo dos puntos que aunque uno no se incluya, por ahí puede tranquilamente también pasar la recta, ¿sí? Entonces, fíjense, si lo grafico, me quedaría la recta en este intervalo, ¿verdad? Entonces, yo podría verlo también así graficado y encontrar también el rango gráficamente, ¿sí? De esta forma, el rango iría desde menos 5, recordemos, el rango es como que veamos el alto de la función, el alto, iría desde menos 5 hasta 7, sin incluir, ¿sí? Porque aquí tengo un punto vacío, ¿sí? ¿Ok? Bien, ahí tenemos entonces. De aquí está, ¿sí? Rango menos 5 hasta 7. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, podemos hallar el rango haciendo uso de una tabla, ¿sí? Que esto me conlleva al gráfico también, ¿sí? Entonces, gráficamente también se puede hacer. Y hay otra forma que les voy a explicar que es la siguiente, ¿sí? Pero para esto tienen que tener habilidad para resolver inecuaciones, ¿sí? Tenemos lo siguiente, partimos del dominio para llegar al rango, o sea, mediante este método se parte del el dominio y se llega al rango, ¿sí? De esta manera.
El dominio me dice que es intervalo que va entre -1 incluido a 5. Es decir, x es mayor o igual que -1, ¿verdad? Pero menor que 5, ¿sí? ¿Ok? Bien. De la función que está aquí, despejo x. De la función que está aquí, despejo x. ¿Cómo? Digo, y igual 2x menos 3 y despejo x. Se me queda x es igual a y más 3 sobre 2, ¿sí? X, entonces la reemplazo aquí y me queda -1 mayor o igual que y más 3 sobre 2 menor que 5, ¿sí? Ok. Entonces, así tal como está la inecuación, ¿qué hago? Multiplico por 2 a toda la inecuación, la multiplico por 2, ¿sí? ¿Ok? Como la voy a multiplicar por un número positivo, el sentido de la desigualdad no me cambia. Por lo tanto, ¿sí? Al multiplicar por 2 me queda -1 por 2, menos 1, ¿verdad? Menor o igual que 2 multiplicado por todo esto, se me simplifica el 2 y me queda y más 3, ¿sí? Y acá 2 por 5 me queda 10, ¿verdad? Y no me cambia el sentido de la desigualdad porque tengo un número positivo, ¿sí? Esto se resume en qué? Es como que yo despeje el 2, ¿sí? Pero como aquí tengo dos desigualdades, lo tengo que pasar tanto para acá como para allá, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo paso de un miembro a otro? Como operación contraria, ¿sí? Si está aquí dividiendo, lo paso a multiplicar, como está aquí, ¿sí? Ya. Hagamos también lo mismo con el 3, ¿sí? Quiero despejar, quiero que me quede y, para encontrar el rango, ¿verdad? Entonces, el Ya 3 bueno, lo paso, el 3 lo paso a los otros miembros a restar, ¿verdad? Como tengo aquí, por así decirlo, tengo estos dos miembros que están aquí a los costados, lo paso acá a restar, pero también lo paso acá a restar, ¿sí? Entonces me queda -2 menos 3 menor o igual que y acá me queda 10 menos 3, ¿sí? -2 menos 3 menos 5 menor o igual que y acá menor que 10 menos 3, 7. Por lo tanto, el rango de f, aquí está, son los valores de y que son mayores o iguales que -5, es decir, que van de menos 5 hasta menores que 7. Hasta 7 sin incluir, ¿sí? Ahí tenemos el rango, ¿sí? Esta la otra manera de calcular también el rango de una función lineal, ¿sí? ¿Ok? Pero como ya les indiqué, para esta forma tienen que tener habilidad en el manejo de inecuaciones, ¿sí? ¿Ok? O sea, se lo hace, tienen que tener práctica para hacer ese método rápidamente, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, continuemos, ¿sí? Función constante. Función constante. Una función constante es aquella en la que su gráfica es una recta horizontal, ¿sí? La función constante nace de una función lineal. ¿Es un caso especial o es un caso particular, por así decirlo, de la función lineal? ¿Ok? Si tengo la función lineal f de x igual a mx más b, entonces si m es 0, ¿sí? Me queda 0 por x más b y eso me lleva a que a obtener solamente f de x igual a b. A esto se le llama función constante. Es de la función constante. ¿Ok? Función constante. Y su gráfico es simplemente una recta horizontal, ¿sí?
Por ejemplo, de aquí vamos aquí a tenerlo. ¿Sí? Por ejemplo, si B es positivo, su gráfico sería así. ¿Ok? Por encima del eje X, ¿sí? Si B es negativo, su gráfico sería así. ¿Ok? Y justamente B es lo que corta con el eje X, bueno, con el eje Y, ¿sí? Justamente B es el intersecto con el eje Y. ¿Sí? Si B es negativo, su gráfico sería una recta horizontal por debajo del eje X, ¿sí? Es decir, en la región de Y negativo, ¿sí? En el eje que corta el eje Y negativo, ¿sí? Por ejemplo, la función f de x igual 2, ¿sí? Sería una recta horizontal que pase por el punto y igual 2, ¿verdad? Como aquí lo podemos observar, ¿sí? ¿Ok? F de x igual menos 1, ¿sí? Entonces es una recta horizontal que pasa por el punto y igual menos 1, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, jóvenes, acerca de la función constante? El dominio de una función constante son los reales y el rango solamente, fíjense, es un elemento que es B. El rango es un elemento que es B, nada más. ¿Sí? Entonces, este es un tipo, por así decirlo, especial de función en donde su rango consta de un elemento, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen preguntas? Ya. Las funciones constantes son crecientes y decrecientes a la vez. ¿Sí? Son crecientes y decrecientes a la vez. Es decir, pero no son monótonas, eso sí, no son monótonas, ¿ok? ¿Sí? La función constante f de x igual a 0 es la única función de variable real que es par e impar al mismo tiempo, ¿sí? De aquí también se puede decir algo, que toda función constante es par, ¿sí? Toda función constante es par. Toda función constante es par, ¿ok? Bien. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que está en el lado derecho se refleja en el lado izquierdo, ¿sí? Si ven lo que está a la derecha, a la derecha del eje Y, se refleja también a la izquierda del eje Y, ¿ok? Les pregunto, jóvenes, les pregunto, ¿la función constante es inyectiva? Les pregunto, ¿la función constante es inyectiva?
Yo creo que sí, porque solo tiene una sola línea recta, pero sería horizontal, una sola línea horizontal. No, o sea, el criterio de la recta horizontal me dice que si yo quiero ver que una función es inyectiva, si trazo una recta y si la corta en más de un punto, no es inyectiva. La corta solamente en un punto si es inyectiva. Entonces, no tienen, a ver, la forma de la función no tiene nada que ver en que si es inyectiva o no. O sea, si yo quiero ver si es inyectiva, puedo recurrir al gráfico, ¿sí? O lo puedo hacer analíticamente. Pero aquí podemos observar dos gráficos de funciones constantes. Entonces, yo les pregunto, ¿una función constante será inyectiva? Jóvenes, observen estos dos casos. ¿Qué pueden ustedes hacer para ver si la función constante es inyectiva o no? ¿Qué creen que pueden hacer? Jóvenes, por favor, respondan. ¿La función constante es inyectiva o no es inyectiva? ¿Y por qué? Creo que no es inyectiva. ¿Perdón? Que no es inyectiva. Ya, ¿por qué no es inyectiva? Porque, como usted mismo lo dijo, cuando es inyectiva es cuando solo tiene un punto, pero esto está formando creo que varios puntos. No le comprendí bien, o sea, lo que me quiso expresar. ¿Qué significa eso de que solamente tiene un punto? Ahí como le podría decir. Sería de un valor, no sé cómo expresarlo. Pero ¿qué está usando? O sea, para indicarme que no es inyectiva la función. ¿Qué método está usando? ¿Qué criterio está usando? Jóvenes, ustedes cuando hablen tienen que hacerlo con criterio, ¿sí? Y yo no les estoy diciendo solo este, yo no les estoy diciendo solamente por la cuestión matemática, no, o sea, ustedes cuando hablen tienen que tener un criterio, ¿sí? Un buen argumento para que sea válido. ¿Sabes? Pues, no es solamente por la matemática, sino que para cualquier caso, ¿sí? Entonces, cuando me respondan, por favor, háganlo con criterio, no es que se queden con dudas, no. O sea, si usted está dudando, eh, mejor eh, pregúnteme si es que lo que está pensando está bien o no. A ver, lo que contestó la compañera, pues, bueno, hay ciertas partes que se podrían rescatar, pues, ¿sí? Ya. A ver, a ver, recordemos, ¿sí?
¿Qué criterio se usa para ver si el gráfico de una función es inyectiva o no? ¿Qué criterio usamos para ver si el gráfico de una función es inyectiva o no? Acuérdense, ¿qué criterio se usa? Jóvenes, ¿qué criterio usan para, o cuál es el criterio que se usa para ver si el gráfico de una función es inyectiva o no? Las relaciones. Relaciones. No, 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 no. No. ¿Qué criterio se usa para ver si una función es inyectiva o no? Que la recta sea creciente. No, no mezcle no mezcle el hecho de que una función sea inyectiva con que sea creciente. Este, a ver. Ya. Criterio de la recta horizontal, jóvenes. Eso es lo que se usa para ver si una función, si una gráfica es inyectiva o no. ¿Ok? Eso se lo vio en la clase de ayer, jóvenes. Entonces, ¿qué dice el criterio de la recta horizontal? Me dice que si a una gráfica se le traza una recta horizontal y si esta recta corta en más de un punto la gráfica es porque la gráfica o esa función no es inyectiva. La función será inyectiva si solamente corta a la gráfica, si se corta a la gráfica en un solo punto. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos, ¿sí? Volviendo acá a lo que estábamos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo trazo una recta aquí horizontal a esta gráfica, vamos aquí a ponerle un color y a ponerle con guión. Fíjense, si yo trazo esta recta a esta función constante, ¿sí? Yo les pregunto, en cuántos puntos corta esta recta horizontal a esta gráfica de la función constante? ¿En cuántos puntos la corta? ¿Ah? O sea, ¿la cortará en un punto o la cortará en más de un punto? O dicho de otra forma,
¿En cuántos puntos esta recta horizontal intersecta a esta función constante, a esta gráfica? ¿En cuántos puntos se intersectan las dos? Observen, jóvenes, observen el gráfico. Esta recta horizontal roja, ¿en cuántos puntos intersecta a esta función constante que está en verde? ¿En cuántos puntos lo hace? ¿En cuántos puntos la intersecta? ¿Lo intersecta en un punto o en más de un punto? En un punto. En un punto. A ver, veamos. Veamos si es así. Yo aquí voy a poner, voy aquí a hacer las veces de un puntito. Ya. Por ejemplo, aquí tengo un puntito. Y aquí tengo otro punto. Acá tengo, por ejemplo, otro punto. ¿Ya? Vamos a trabajar con estos 3 puntos suficientes, creo yo. A ver. Estos 3 puntos que están aquí son de la recta horizontal que yo quiero hacer coincidir con esta función constante que está en verde. Ahora, fíjense bien. Ya, creo que está mejor. Ya. ¿En cuántos puntos allí la estoy, o bueno, cuántos puntos se ven allí que están intersectados? Yo veo 3 puntos. Y eso que hay muchísimos más puntos por donde se intersectan. O sea, no solo se intersectan en un punto, sino en más de un punto. Por ejemplo, ahí hay 3 puntos, por ejemplo, porque hay muchísimos más. Bien, entonces, ¿qué puedo decir con esto? ¿Qué conclusión se saca con esto? Como esta recta horizontal intersecta en más de un punto a la función constante, ¿sí? Entonces, las funciones constantes no son inyectivas. Las funciones constantes no son inyectivas. Entonces, las funciones constantes no son inyectivas. Bien. Función e identidad, ¿sí? Asimismo, es un caso de una función lineal, ¿sí? Que se lo hace como teniendo la pendiente igual a 1 e intersecto con el eje Y en 0, ¿sí? La función identidad tiene la forma f de x igual a x. Esta es la función llamada de identidad, ¿sí? Función identidad. ¿Ok? ¿Sí? F de x igual a x. El gráfico es de esta forma, ¿sí? Tiene que ser
monótona creciente, ¿sí? ¿Y por qué se llama función identidad? Porque simplemente un valor que tome X es el mismo valor que va a tomar Y, ¿ok? La pendiente de esta función identidad es 1, e intersecta al eje Y en el punto 0, ¿sí? Es decir, pasa por el punto 0,0, ¿ok? Bien. La función identidad, esta función identidad tiene su dominio igual que el rango y son los reales, ¿sí? ¿Ok? Y esta función, este tipo de función es impar. La función identidad es una función impar, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo se demuestra que es impar? Bueno, con el pinto gráfico, ¿sí? Es simétrica con respecto al origen, o también de esta manera, f de menos x, ¿sí? Sabemos que sería menos x, pero x es f de x. Entonces llega a que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, es impar. Bien. Sigamos. Ecuación de la recta, ¿sí? Si yo tengo una recta y quiero saber su ecuación, entonces tomo un punto de ella, cualquier punto, y tomo también otro punto, ¿sí? Dos puntos, ¿sí? Punto 1 tiene como coordenadas x1, y1, punto 2 tiene como coordenadas x2, y2, ¿sí? Entonces, la ecuación de la recta, ¿sí? Sería de esta forma. Y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos y1 por x menos x sub 1, ¿sí? Donde esto es justamente la pendiente, ¿sí? La pendiente es, también la pendiente se la puede escribir de esta forma, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? ¿Ok? Ya tenemos, ¿sí? Entonces, con dos puntos de una recta, puedo hallar su ecuación de esta forma. Y menos y1 es igual a m por x menos x1, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ejemplo, hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos peso 1, 0,1 y peso 2, menos 2,7, ¿sí? Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Tengo unos puntos, ¿verdad? Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es hallar m. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Hallo primero la pendiente, ¿ok? Donde recordemos que aquí podríamos elegir, o este sería x1, y1 de punto 1, y aquí tendríamos x2 y sub 2, ¿sí? M es igual a y2 menos y1 sería 7 menos 1 sobre x2 que sería menos 2 menos x1 que sería 6. Esto me queda 7 menos 1, 6 sobre menos 2. 6 dividido para menos 2 me queda menos 3. ¿Sí? M vale menos 3. Y ahora, y ahora sí, entonces ya tengo M, fíjense, y ahora faltaría calcular lo demás, ¿sí? Entonces la forma general me quedaría y menos y1 es igual a m por x menos x1, ¿sí? ¿Okay? Bien, ahora como ya tengo m, vamos ahora a tomar y1 y x1.
Bien, el punto Y1 y X1, este punto Y1 y X1, no es que necesariamente tiene que ser el punto 1. También se lo puedo hacer con el punto 2. No importa. Aquí lo que sí tengo que hacer es tomar un punto, uno de los ya conocidos, y reemplazar aquí su respectivo Y y aquí el respectivo X. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con un punto que es fácil, un punto que sea fácil, que sería el punto 1. ¿Sí? Entonces me queda lo siguiente. ¿Sí? Tomando el punto 1. P1, que sería 0,1, ¿sí? Este aquí sería mi X1 y el aquí sería Y1. Entonces me queda Y menos Y1, que es 1, es igual a M, que es menos 3, por X menos X1, X menos 0. Entonces la ecuación me queda Y menos 1 es igual a 3X, ¿sí? ¿Ok? Despejo Y, me queda Y igual 3X más 1, o de otra forma también f de x sería igual a 3x más 1, ¿sí? Y tendría la ecuación de esta recta, ¿sí? ¿Ok? ¿En alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Háganle aquí un print, por favor, háganle a esto un print. Sí, que aquí también se va a hacer el gráfico de la recta. Se va a hacer el gráfico de esta recta, ¿sí? Ya le hicieron un print a la pantalla. Sí, profe. Sí. Ya voy a borrar esta parte. Voy a borrar esto que está aquí y me voy a quedar nomás con la ecuación. Entonces, aquí pasa la recta por estos dos puntos, ¿sí? Como aquí indica, el orden que se tome, en que se tome P1 y P2 no importa. Es decir, no importa en qué orden tomen los puntos, eso es lo de menos, ¿sí? Eso es lo de menos, ¿sí? ¿Ok? No importa. Entonces aquí tengo la ecuación y igual menos 3x más 1, ¿sí? Aquí, por favor, falta corregir, menos 3x más 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos la recta, ¿sí? Bien. Sigamos. Ahí la ecuación de la recta que pasa por los puntos 5,2 y 3, 6. Entonces aquí está la recta, ¿sí? Primero calculo la pendiente, m sería igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Esto me queda, bueno, yo aquí a yo le voy a llamar x1, y1, x2, y es un 2, ¿sí? Entonces sería y2 menos y1 sería 6 menos 2 sobre 3 menos 5, ¿sí? Entonces la pendiente quedaría 6 menos 2, 4, 3 menos 5, menos 2. M sería menos 2, ¿sí? Entonces, bien, ahora teniendo M, voy a la ecuación general y me queda Y menos Y1. Y1 sería 2 en este caso. Puedo coger este punto o el de acá, cualquiera de los dos, no importa. Voy a coger este punto en este caso y me queda Y menos 2 es igual a M, que sería menos 2 por X menos X1. Por X menos X1. Como cogí este punto, X1 sería 5.
¿sí? Entonces, me va a quedar ahora y menos 2 es igual a menos 2x, menos 2 por menos 5, más 10, ¿sí? Despejo y me queda y igual menos 2x, el menos 2 lo paso acá a sumar, me queda 10 más 2, 12. Menos 2x más 12, ¿sí? Y tengo la ecuación, ¿sí? Y igual menos 2x más 12, ¿sí? Bien. Ahora nos vamos haciendo este ejercicio, pero como quien dice ya al contrario, ¿sí? Ya me dan en cambio la gráfica y me piden hallar la ecuación de la recta, ¿sí? Hallar la ecuación de la recta, ¿ok? Bien. Entonces, primero encontremos m, el valor de la pendiente, ¿sí? A ver, les pregunto, bueno, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje X, ¿sí? Les pregunto, ¿la recta es creciente o decreciente? Joven, responda, por favor. Creciente. ¿La recta es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Por lo tanto, la pendiente, ¿qué signo toma? ¿Qué signo toma la pendiente cuando la recta es creciente? Positivo. Positivo, correcto. Ya, entonces, ya sé que la pendiente es positiva. Ahora voy a calcular su valor, ¿sí? ¿Cómo lo hago? De esta forma. Entonces, tomo un punto. Se tengo que tomar primero 2 puntos de ella, ¿sí? Ya. Pero aquí tengo un punto. Siempre tomemos puntos que sean fáciles, ¿sí? ¿Ok? O sea, yo puedo tomar cualquier punto, cualquiera de 2 puntos, pero se trabaja siempre con puntos que sean fáciles de manipular, fáciles de restar, porque aquí fíjense que tengo una resta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí tomo este punto, ¿sí? Este punto. ¿Por qué? Porque justamente pasa aquí la resta con el punto y igual 3, ¿sí? Entonces, ¿qué punto es este que está aquí? Sería el punto 0,3. Y acá, fíjense, tengo otro punto que me es más fácil de manipular porque tiene números enteros nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué punto aquí sería? Este es el punto 4 en X, Y 6 en Y. 6 en Y, 4,6. Perfecto. Ya. ¿Cuál es punto 1 y cuál es punto 2? Cualquiera, cualquiera. No importa, ya se dijo. El orden de los puntos no importa. Puede ser este peso 1, puede ser este aquí peso 2. No importa, cualquiera. ¿Sí? No importa. Tiene que darnos exactamente el mismo valor dependiente. Entonces, yo a este punto, bueno, voy a llamarle P1 y al de acá P sub 2, ¿sí? Pero ustedes también pueden coger P1 aquí y P2 acá, ¿sí? Ya eso ya les quedaría como para que ustedes hagan la prueba. Entonces, el valor de la pendiente sería, como la fórmula nos indica, Y2 menos Y1 sería 6 menos 3 sobre X2 menos X1 sería 4 menos 0, ¿sí? M entonces me queda 6 menos 3, 2 sobre 4, y esto cuánto me queda, perdón, 6 menos 3, 3, perdón, disculpen, 6 menos 3, 3 sobre 4, y esto me queda 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos, ese es el valor de la pendiente, 3 cuartos. Y fíjense, me dio positivo, tenía que darme positivo, ¿sí? ¿Ok? Ya. Otra forma de haberla calculado es, como sé que es positiva, entonces simplemente aquí, fíjense, entre estos dos puntos, identifico lo que se llama un triángulo rectángulo, ¿sí? Lado vertical, ¿cuánto es? De 3 a 6, ¿cuántas unidades hay? Hay 3, ¿verdad? Lado horizontal, de aquí para acá, ¿sí? De 0 hasta 4 hay 4, ¿verdad?
Entonces sería que la pendiente en valor, porque en signo ya sé que es más, en valor sería lado vertical 3 sobre el lado horizontal, que es 4. Y me queda 3/4 mismo, ¿sí? De las dos formas se puede calcular, ¿sí? Ya eso queda a elección de quien está haciendo el ejercicio. Lo importante es que se llegue a la misma respuesta, obviamente con un procedimiento que sea coherente, ¿sí? Bien, ahora sí, ya calculada la pendiente, vamos a encontrar la ecuación. Aquí tenemos y menos, voy a elegir este punto para colocar y1 y x1. Y1 sería 3, y menos 3 es igual a pendiente, que sería m, 3/4 por x menos x1. X1, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces me queda y menos 3 es igual a 3/4 por x, quedándome y igual 3/4 de x más 3. Y tengo la ecuación de esa recta, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, continuemos entonces. Aquí está la respuesta. 3/4 de x más 3, ¿sí? Estos ejercicios quedan para ustedes jóvenes. Estos aquí conforman la tarea también de la unidad 5 para que lo vayan haciendo, ¿sí? ¿Okay? Aquí tienen también las respuestas para que se vayan guiando. Asimismo, esta de aquí también queda para ustedes, ¿sí? Y ahí nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Nos vemos Gracias. hasta mañana. Que tengan buen día.